Su micrófono. Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman? Sí, profesor, sí, le escuchamos. Muchas gracias. Estuve teniendo problemas con la plataforma. ¿Pueden observar las diapositivas? Sí, profesora, sí se visualiza. Bien, entonces hoy día vamos a empezar, chicos, con la semana número 13, correspondiente a la primera parte de la oración. Todos pueden observar. Entonces vamos a ver sobre la oración bajo los 3 componentes o criterios que vamos a definir. Tenemos, por ejemplo, que la oración a nivel fonológico posee una entonación y está delimitada por pausas, ¿no? ¿Eso es tuyo? Eso es tuyo, ¿no? Ascendente o descendente, la entonación varía. En cuanto al criterio sintáctico, vamos a definir la oración como una unidad mínima de construcción con independencia sintáctica, ¿no? Vamos a observar que la oración tiene 2 partes, el sujeto y el predicado. El sujeto tiene como base a la frase nominal, mientras que el predicado a la frase verbal, ¿no? Los núcleos de cada una de estas estructuras, en el caso del sujeto, corresponde al sustantivo o al pronombre, mientras que en el predicado el núcleo será el verbo, ya sea en su forma simple o a través de una perífrasis verbal, ¿no? Además, tiene complementos que lo acompañan. ¿Cómo se define a la oración semánticamente? Como aquella idea que expresa un sentido completo, ¿no? Entonces, la oración es autónoma y vamos a observar que esta oración bimembre, que posee las 2 partes, tiene entonces 2 elementos que vamos ahora a reconocer. En primer lugar, nos vamos a referir al sujeto. Nos dice que el sujeto es la función que cumple la frase nominal que designa a la persona, animal o cosa de la que se predica algo en la oración. ¿Cómo reconocer entonces a este sujeto? Primero podemos nosotros identificar al verbo conjugado, el verbo que está flexionado en la oración. Podemos formularles la pregunta ¿quién, quiénes o qué al verbo? También podemos observar la concordancia que se establece entre los núcleos, ¿no? Del sujeto, en el caso del número y persona con el verbo. Tenemos 4 oraciones. Gerardo dice, no vino ninguna persona a la conferencia. Entonces, le hablo a Gerardo y le digo, le pregunto al verbo, no vino ninguna persona. ¿Quién no vino? Pues ninguna persona, ¿no? Entonces, encuentro a mi sujeto. En el centro de la ciudad surgen grandes rascacielos. Ubico al verbo y luego señalo el sujeto, ¿no? ¿Qué surge? ¿Qué surge? Entonces, dice grandes rascacielos. El libro de inglés me lo vendió un turista francés, ¿no? Entonces, ¿quién me vendió esto? Verbo, ubico al verbo y respondo un turista francés. A Juan le preocupa la crisis económica. ¿Qué le preocupa a Juan? La crisis económica del país, ¿no? Eso le preocupa a Juan. Entonces, ya tengo el sujeto reconocido realizando los pasos que obviamente recomienda, ¿no? Bien, entonces vamos a ver ahora cuál es la estructura del sujeto, ¿ok? Tenemos entonces el núcleo que habíamos señalado, que puede ser el sustantivo o el pronombre. Además, estarán los modificadores, ya sea directo o indirecto. Los directos serán los determinantes y los adjetivos, ¿no? Que ya hemos aprendido a reconocer en la frase nominal, ¿no?
Y el modificador indirecto se puede reconocer de tres formas. A través de una frase preposicional, que es encabezada por una preposición seguida de una frase nominal. O a través de una frase positiva, que es equivalente al núcleo, ¿no? También puede aparecer una proposición subordinada adjetiva. Entonces, esta proposición tiene entonces como base, ejemplo por acá, voy a encontrar un enlace subordinante más un verbo subordinado, ¿no? Entonces, esto, chicos que están fallando un poco la máquina. Ya. Entonces, esta es una característica de las proposiciones subordinadas que se encuentran acompañando al núcleo, ¿no? Entonces, tenemos las siguientes oraciones. Arguedas, dice, estudió en San Marcos, ¿no? ¿Quién estudió en San Marcos? Le hago la pregunta para reconocer a mi sujeto. La respuesta sería Arguedas, ¿no? Ese es el único elemento, por lo tanto, es el núcleo. Después dice, él nació en Andahuaylas. ¿Quién nació en Andahuaylas? Él sería el núcleo, el pronombre, y que va en concordancia con el verbo, ¿no? El gato travieso de mi vecina rompió la maceta grande. ¿Quién rompió la maceta grande? El gato travieso de mi vecina. Gato sigue siendo mi elemento principal, mi núcleo. El artículo, que es un determinante, lo modificará directamente. El adjetivo, que corresponde a una característica del gato, es un modificador también directo. Y luego encuentro una frase preposicional de mi vecina que está modificando indirectamente, ¿no? La preposición y luego la frase nominal interna. Pérez, el abogado, tiene un Doberman. ¿Quién tiene un Doberman? Hablo de Pérez, que es igual a decir el abogado. El primer elemento cuando hay una igualdad siempre es el núcleo y luego encuentro a la frase positiva, la cual va a actuar como un modificador indirecto. La economista que lleva traje azul disertó sobre la minería ilegal. ¿Quién disertó? La economista que lleva traje azul. Economista es mi núcleo, el artículo lo modifica directamente y luego hallo a una proposición subordinada encabezada por el enlace subordinante que, como clase de palabra, es un pronombre relativo, ¿no? Seguido de un verbo, lleva, que es el verbo dependiente o subordinado. Toda esta idea está modificando al núcleo del sujeto, ¿no? O de la frase nominal. El sustantivo, por eso, es una proposición subordinada adjetiva. Entonces, eso corresponde al reconocimiento de la estructura del sujeto. ¿Ok? Bien. Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Puede haber más de un núcleo acaso en el sujeto? ¿Puede haber más de un núcleo? Sí, Sí. puede haber más de un núcleo en el sujeto. Ahora vamos a ver las clases de sujeto. Hola, era Joan, ¿no? Muy bien, Joan. Rodrigo, hola Rodrigo, ¿cómo está? Sí, un poco porque tuve que cambiar de máquina, así que estoy recién pudiendo saludarlos. Listo, chicos, entonces, mientras que van algunos retomando esta primera parte de la teoría, vamos resolviendo este ejercicio de aplicación, ubicando al sujeto y a su estructura, ¿no? A ver, un poquito.
¿Listo, chicos? A ver, ¿qué me dice Rodrigo? Tu broma de mal gusto. Ya. Vamos a ver entonces. Todos ya terminaron. A ver, chicos. Bien, entonces tenemos a mi amiga Rosaura, le molestan tus bromas de mal gusto. Mi verbo es molestan, que tenía que ubicarlo. Y luego voy a encontrar al sujeto. ¿Qué le molesta a mi amiga Rosaura? Estoy hablando de las bromas de mal gusto, ¿no? Entonces, voy a subrayar a mí. Ya. Entonces, tu broma de mal gusto efectivamente era el sujeto. Tengo que ver ahora la estructura. Encuentro que bromas es mi núcleo, ¿no es cierto? Tus lo modificará directamente, ¿no es cierto? Entonces, tengo a mi modificador directo más el núcleo más encuentro de mal gusto, que sería un MI, ¿no? Listo. Entonces sería mi modificador directo, tus bromas, sería mi núcleo, y de mal gusto mi MI, ¿no? A ver, continuamos. La mente más profunda de todos los tiempos respetaron a los animales. Ubico al verbo, respetaron, y ahora pregunta el verbo. ¿Quiénes respetaron a los animales? Estamos hablando de las mentes más profundas de todos los tiempos. Entonces, este es mi sujeto. Ahora, ¿qué encuentro allí? Tengo que las modificarán directamente a mentes. El núcleo sería entonces mentes. ¿Eh? El núcleo. Tengo más profunda, sería mi modificador directo. Y también hay un MI, ¿no? Entonces, puedo ir subrayando cada una de estas partes, ¿no? Listo.
Ujú. Ya está. Entonces, así es como estamos reconociendo a estas partes. Letra C. Acá veo. Está bien, como han analizado nuestra querida selección. Ta, ta, ta. Ya, vamos bien. Ajá, ya analizó hasta el final, correcto. A ver, entonces sería, en la letra C, en Los Ángeles, nuestra querida selección peruana medirá fuerzas con México. Medirá es mi verbo. ¿Quién medirá fuerzas con México? Estamos refiriéndonos a nuestra querida selección peruana. Entonces, señalo, hablo de la selección, nuestra querida peruana, ¿no? Entonces, por acá voy a reconocer al modificador directo, nuestra, que es un determinante posesivo. Está el adjetivo, querida, que modificará directamente. El núcleo, selección y nuevamente un adjetivo, ¿no? Estos modifican directamente. A ver, verifiquen. La parte donde dice peruana podría contar como parte del núcleo también. No, porque es un adjetivo especificativo, ¿no? Está separado. No, Hay no adjetivos que forma. podrían juntarse con el núcleo, ¿acaso? Caso que sea un nombre propio, ¿no? Como vamos a ver en una de las oraciones finales, forma una unidad, ¿no? Pero aquí no. Aquí es separado. Tú puedes encontrar selección peruana, una selección argentina, puedes cambiar, ¿no? Ese gentilicio se puede variar como adjetivo. Ahora en la letra D, chicos, señores, los árboles que tardan en crecer llevan la mejor fruta. Entonces tengo, le hablo a señores, que ya sé que es el vocativo, y tenemos el verbo lleva, ¿no? Que llevan la mejor fruta. Estamos hablando de los árboles que tardan en crecer. Hay concordancia en el mismo número. Árboles es mi núcleo. Los es el artículo que tardan en crecer. Esto, ¿qué vendría a ser? A ver. ¿Qué encontramos ahí? Modificador directo. De todas maneras, el artículo, ¿no? El núcleo, árboles. ¿Y qué vendría a ser que tardan en crecer, chicos? Modificador indirecto. Así es. La vocecita de quién era, a ver. ¿Es Luciana debe ser por ahí? Voy a acordarme de algunos nombres, no sé si será. Como tengo que minimizar para poder realizar la presentación. Muy bien, es un MI. Esto vendría a ser una proposición subordinada, ¿no es cierto? Toda proposición subordinada adjetiva, está modificando el núcleo sustantivo, actúa como un MI.
Letra E. En Zimbabue fue desenterrado el dinosaurio más antiguo de África. A ver. ¿Cuál sería el verbo? Desenterrado. Ya. ¿Desenterrar o fue desenterrado? A ver, ¿qué dicen? Fue desenterrado. Así es. Fue desenterrado. Este es mi ¿Que el verbo. verbo tiene más de 2 palabras? Claro, puede haber perífrasis. Acuérdate, Joan, las perífrasis verbales, los verbos auxiliares están acompañados de algunos verboides, como el participio, como el infinitivo, el gerundio. Lo vimos en la semana 11 en los verbos. Y el verbo ser va a estar acompañado de un participio. Es desenterrado, fue desenterrado, será desenterrado, ha sido desenterrado, ¿no? Entonces, hay una perífrasis pasiva. Entonces, ¿qué fue desenterrado? El dinosaurio más antiguo de África. Ese es tu sujeto. Hablo del dinosaurio, el artículo, por acá tengo el adjetivo, frase, modifica directamente y LMI. Entonces, tengo el modificador directo, al núcleo, al MD y a un MI. ¿De acuerdo, chicos? Tarea por acá es lo que se activa. ¿Mm? Ya, muy bien. Muy bien, estamos coincidiendo, ¿no, chicos? A ver, en la letra F. Es una oración extensa que nos podría, pues, de repente asustar, porque puedo confundir, pero partimos desde el verbo, ¿no? Sin luz ni agua potable, con municipios incomunicados, sin casas bajo agua a causa de río desbordado. Así ha amanecido este lunes Puerto Rico tras el paso del huracán Fiona. Ubico a mi verbo. Ha amanecido. Entonces, ¿qué ha amanecido así este lunes tras el paso del huracán, sin luz, ¿Qué amaneció? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del Puerto Rico. ¿Ves? Esto forma una unidad. Aquí se forma una unidad y todo esto es el núcleo, ¿no? Todo esto es el núcleo. Entonces, el núcleo hallado es Puerto Rico, de lo que estoy hablando. ¿Ven? Puerto Rico ha amanecido así. A ver, comprueben, chicos. Muy bien, Rodrigo, era Jennifer. Jennifer, Franco. Ya los estoy leyendo. Joan. Qué bueno, chicos. Así practicando van reforzando el tema de la frase nominal, de la frase verbal, porque en la oración esto es el soporte en cada una de las partes que estamos trabajando. Una vez que ya entonces hemos aprendido a reconocer al sujeto, identificando los elementos que lo forman, vamos a conocer las clases de sujeto. ¿Okay? En las clases de sujeto vamos a encontrar 4 grupos. Por el número de núcleos, el sujeto puede ser simple y compuesto, ¿no? Simple y compuesto. Simple, hay un solo núcleo. Compuesto, 2 o más núcleos. Entonces,
Vamos a contar, dice, las peras amarillas cayeron del árbol. En esta oración estamos hablando de las peras amarillas, donde peras es el único elemento. Por lo tanto, al haber uno, es simple. Lo mismo sucederá en la siguiente oración. Las peras de ese árbol están maduras. ¿Qué están maduras? Las peras de ese árbol. Peras sigue siendo el único elemento principal, el núcleo, que es el sustantivo. En cambio, ¿qué sucede en los otros ejemplos? Dice, los perros y los gatos pueden ser amigos. ¿Quiénes pueden ser amigos? Le hago la pregunta al verbo. Pues los perros y los gatos. En este sujeto yo tengo dos elementos principales, perros y también gatos, ¿no? Perros es un núcleo y gatos es otro, ¿ven? Están debidamente enlazados por una conjunción que es la I, ¿no? Pero los dos son o tienen la misma jerarquía, ¿no? Son importantes. En el otro caso, ella y Alejandro tienen cosas en común. ¿Quiénes tienen cosas en común? Estoy hablando de ella y Alejandro. Ella es el núcleo, pero también es Alejandro. Entre los dos está la conjunción y, que simplemente une elementos que tienen la misma jerarquía. Ya hemos estudiado la semana pasada el tema de la conjunción, ¿no? Bien, entonces chicos, el sujeto era compuesto porque hemos hallado más de un elemento principal. En cambio, en los otros solamente había uno, no había otro. ¿Ok? Bien. Ahora, por la presencia o no del sujeto. El sujeto, cuando está presente, se le conoce como un sujeto explícito, es decir, un sujeto expreso. Está presente en la oración, lo estamos hallando, ¿no? Los alumnos estudian incansablemente. Ahí están ustedes, ¿no? ¿Quiénes estudian incansablemente? Los alumnos, mi sujeto. El núcleo de ese sujeto, alumnos. Entonces, al estar en la oración, ese sujeto se le conoce como expreso. En cambio, cuando el sujeto no aparece en la oración, está ausente, como en este caso, ya no regresaste a la universidad. Y no sé dónde está ubicado el sujeto, no hay, ¿no? Pero obviamente sé que ese sujeto está en forma implícita. Está ausente porque no lo hemos anotado, no lo hemos escrito, no lo estamos pronunciando. Es un sujeto tácito. ¿Ven? Tú no regresaste a la universidad. Aunque hay una concordancia con una persona gramatical, se encuentra en forma implícita, pero no está presente. Esa es la segunda clase. La tercera clase de sujeto va a depender de la presencia del modificador indirecto, tal como vimos en las frases, ¿no? Tanto el número de núcleos y la presencia o no del MI son clasificaciones que también correspondían a la frase nominal. Entonces, el sujeto será llamado incomplejo cuando hay ausencia del modificador indirecto, sin MI. Puede estar solo el núcleo o el núcleo acompañado de modificadores directos, pero no debe de aparecer el MI. Entonces dice, los morfemas gramaticales presentan variantes. Entonces, morfema es mi núcleo y lo modifica directamente los demás elementos. Es un sujeto incomplejo. Y por el tipo de voz en la oración. La oración, en los verbos predicativos, puede entonces tener un sujeto activo, ya que el sujeto ejecuta la acción del verbo, que recae sobre algo, la realiza. ¿Ven? En cambio, el sujeto es pasivo cuando el sujeto recibe
la acción realizada por otro elemento, al que vamos a llamar, por ejemplo, agente, ¿no? Entonces es un sujeto que ha recibido. Entonces, podemos nosotros hallar estas 4 clases contando en la cantidad de elementos principales, es decir, los núcleos simple o compuesto, ubicando al sujeto en la oración como expreso o tácito si está ausente, determinando a los modificadores indirectos. Entonces mi sujeto, si está presente el MI, será complejo y si está ausente, incomplejo. Y finalmente, por el tipo de voz en la oración, el sujeto será activo o pasivo, ¿no? En caso de los verbos copulativos, ya no lo clasificamos, ¿no? Bien, entonces, ahora vamos a trabajar el ejercicio número 2. Reconocer el sujeto y la clase que le corresponde. A ver. Empezamos, chicos. A ver, ¿cómo les va? El celular, me dices, sería para Franco el sujeto. A ver, vamos a comprobar. A la turista francesa le sustrajeron el celular en ese restaurante. Mi verbo, ay, perdón. Mi verbo sería sustrajeron. Si fuera, a ver, Rodrigo y yo. Si fuera el celular el sujeto, yo tendría que comprobar, ¿no es cierto? Si este guarda concordancia con el verbo. ¿Están en el mismo número? Sustrajer, el celular sustrajer. ¿Hay concordancia? No hay. Y ese es un paso importante. ¿Ven? Miren acá. El paso importante es identificar el verbo. Preguntar quién es o qué al verbo. Y el sujeto debe concordar con el verbo en número y en persona. Pregunto, ¿el celular concuerda en número y persona con el verbo? Ah, ¿ven, Rodrigo? Por ahí nos podríamos haber pensado que era, ¿no? Entonces, demuestro que no eran. Entonces, ahora voy a preguntar al verbo. ¿Quiénes sustrajeron el celular a la turista francesa en ese restaurante? Le hago la pregunta al verbo. ¿Quiénes?
¿Estaba presente quién lo hizo? ¿Quién sustrajo esto? No, ¿no? Pudo haber sido de repente los asaltantes, ¿no? Esos ladrones, esos jóvenes, ¿no? Los jóvenes sustrajeron, ¿no? Entonces, mi sujeto no está presente. Es un sujeto tácito. Tácito. ¿Ven? Entonces, mi sujeto es tácito. Activar cada vez que haga cambios. Ahí está. Ya. Paciencia, chicos. Ahora sí. Ya, muy bien, Jennifer. Ya, muy bien. Ya se dieron cuenta, ¿no? Ahora, en el segundo caso, dice, Janina, el precio de aquel departamento es exorbitante. Mi verbo, ser. Y voy a, entonces, a identificar a mi sujeto, que es exorbitante. Le hablo a Janina. Y me estoy refiriendo al precio de aquel hermoso departamento, ¿no? El precio de aquel hermoso departamento. Entonces, he ubicado al sujeto. Ya sé que está presente, entonces es expreso. El núcleo solamente es precio, ¿no es cierto? De quien estoy hablando. Precio. Entonces, al haber solamente un núcleo, el sujeto será simple. ¿Sí? Además, por acá veo a un modificador indirecto. Esta es una frase preposicional. Entonces ya sé que es complejo, ¿no? Como es un verbo de estado, ya no determino si es activo o pasivo. Lo dejo ahí nada más, ¿no? Es el verbo ser. Hasta ahí vamos viendo las respuestas. Ahora la letra C. Tendríamos entonces en la letra C. Acá tengo dos respuestas. Para Rodrigo sería el jardín o mi jardín. Y para Franco, su morado y engreído perro. A ver, verifiquen, observen al verbo. Ensució es mi verbo. Háganle la pregunta a ese verbo. Recuerden quién o qué realiza la acción. ¿Qué pregunta formulamos? O sea, aquí en ensució el jardín sería el su malhumorado y engreído perro. Ajá, así es. La acción de ensuciar es realizada por el malhumorado y engreído perro, ¿no? ¿Ven? Entonces, ahí está mi sujeto. Ya lo hallé. Entonces pongo que es expreso. ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál sería el Perro. núcleo? Perro. O sea, sería Entonces, simple. simple, correcto. ¿Mm? Sigo viendo. ¿Qué más hay? Su es un modificador
directo, ¿no? Es un posesivo, un determinante. Malhumorado es una característica de perro, entonces modifica directamente. Engreído es otra característica. También modificará a perro directamente. La I solamente ha unido a los adjetivos. Entonces, si solamente tengo modificadores directos, ¿el sujeto es complejo o incomplejo? A ver, incomplejo. ¿Ah? Incomplejo me dice, ajá, Rodrigo. Es incomplejo porque solo hallo modificadores directos. Entonces, incomplejo. Y acá sí puedo determinar si es activo o pasivo. Es activo, ¿no? El perro realiza la acción de ensuciar. Listo. Letra D. La cigarra y la hormiga de esa fábula nos hablan del valor del trabajo. Mi verbo hablan. ¿Cuál sería mi sujeto? La cigarra y la hormiga de esa fábula. Entonces, ¿quiénes nos hablan del valor del trabajo? Efectivamente, la cigarra y la hormiga de esa fábula. Ya, muy bien. Ellas nos hablan de eso. Entonces, mi sujeto estaba presente. Expreso. ¿Es simple o es compuesto? Sería compuesto, hay dos núcleos. Hay dos núcleos, cigarra y hormiga, correcto, compuesto. Entonces, ¿es incomplejo o complejo? Complejo. Complejo. ¿Por qué es complejo? Que hay un modificador indirecto, ¿no? A través de esta frase preposicional. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Jennifer, ¿también? Muy bien. Entonces, y al final tendríamos que era activo, ¿no? Correcto. Letra E. Hoy día la pulga ha sido convocado por Reynoso a la selección peruana. Mi sujeto preguntaría quién ha sido convocado al verbo. Y mi respuesta efectivamente tendría que ser Ruidía, pero también el calificativo que recibe, que es la pulga. Entonces, ya tengo mi sujeto expreso. Es además simple porque únicamente el núcleo es Ruidía. ¿Es incomplejo o complejo, chicos? Complejo. Complejo, ¿no? Complejo, efectivamente. ¿Por qué? Porque hay una frase positiva, que es la pulga, y esa frase positiva modifica indirectamente, entonces es complejo. ¿Y es activo o es pasivo? Pasivo. Pasivo. Claro, pasivo. Ajá. Él no realiza la acción, él la recibe, ¿no? Porque quien
ha convocado ha sido Reynoso. Entonces será pasivo. Letra F, chicos. Van bien. En Huancayo fue homenajeada la ganadora de 2 medallas de oro. Tendríamos entonces, fue homenajeada mi verbo. Y ahora pregunto quién fue homenajeada, ¿no? Mi respuesta efectivamente era la ganadora de 2 medallas de oro. Correcto. Entonces, tengo que el sujeto está presente. ¿Es simple o es compuesto? Es simple, ¿no? Solamente hay un núcleo, ganadora. ¿Es incompleja o compleja? Complejo. Compleja. Complejo. Ajá. Complejo. ¿Y es activa o es pasiva? Pasivo. Pasivo. Muy bien. Correcto. Y la última, chicos. Las novelas y los cuentos de Argueda son estudiados constantemente. Las novelas y los cuentos de Arguedas. Entonces, ¿qué son estudiados? Es mi verbo, son estudiados, y estoy refiriéndome a las novelas y los cuentos de Arguedas. Correcto. Entonces, el sujeto estaba presente. ¿Es simple o es compuesto? Compuesto. Compuesto, claro, ¿no? Novelas, cuentos son los dos núcleos. Entonces era compuesto. ¿Qué más? ¿Es incomplejo o complejo? Complejo. Complejo sería. Sería complejo, ¿no? ¿Mm? Complejo. Entonces, ¿y era activo o pasivo? Pasivo. Pasivo. Son estudiados, han sido estudiados, pasivo. Muy bien. Entonces, a ver, chicos, revisemos la resolución de este segundo ejercicio. Ya está. Claro que ustedes lo van a hacer mucho más rápido cuando les coloquen las opciones, las alternativas. Entonces, una vez que ya hemos reconocido el sujeto y reforzado también el tema de la frase nominal, sobre todo en la clasificación de la cantidad de núcleos y de los de la presencia del modificador indirecto, vamos a ver ahora al predicado, ¿ya? Entonces, recordemos que el predicado tiene como un soporte a la frase verbal, ¿no? Por eso nos dice la función de la frase verbal. Es todo lo que se dice del sujeto, efectivamente. Todo lo que decimos del sujeto viene a ser ese predicado. Nuestra oración bimembria, al tener dos partes, mi sujeto y el predicado, sabemos que este sujeto está formado por una frase nominal, Estela, el mendigo, los turistas, el paisaje, el peregrino. Y todo lo que decimos de ellos
sería nuestro predicado cuya base es nuestra frase verbal. En este predicado, pues encontraremos al verbo, ya sea en su forma simple, caminaba, forma simple, admiraba, una forma simple, concédeselo, una forma simple, pero también podemos hallar formas compuestas o perífrasis verbales, ¿no? Como lo llamamos, cuando necesitamos a un verbo auxiliar. Por ejemplo, el verbo haber es un verbo auxiliar cuando está al lado del participio, ¿no? El verbo ser también puede ser un verbo auxiliar cuando está al lado de otro verboide en el participio. Entonces forman perífrasis, forman compuestas. Recordemos que es el último elemento de esa formación que determina el tipo de predicado, el tipo de frase verbal, ¿no? No se olviden siempre de hacer esa práctica. Entonces, el verbo es el elemento principal, ya sea en su forma simple o en su forma compuesta. De acuerdo al verbo, vamos a hallar diferentes complementos. Los complementos que pueden haber, podemos hallar un complemento atributo, y esto es debido a que el último elemento es un verbo copulativo. Por eso que permite hallar a un complemento atributo, una buena amiga, que es una frase nominal que actúa como un atributo en la oración. ¿En qué tipo de predicados? En los predicados nominales, ¿no? Este es un complemento exclusivo de ese predicado nominal o de la frase verbal atributiva. Después dice, el mendigo caminaba descalzo. ¿Cómo caminaba? Descalzo. Hay una carga modal, pero descalzo es un adjetivo, una característica del mendigo. Entonces, toda característica que está refiriéndose al sujeto o a lo de va a ser un complemento predicativo. Los turistas admiraban el paisaje. ¿Qué admiraban? El paisaje. Lo admiraban. Es un objeto directo. La acción recae sobre algo. El paisaje era admirado por los turistas. ¿Qué era admirado? El paisaje, ¿no? ¿Por quién era admirado? Por los turistas. Cuando yo pregunto al verbo por quién, a esta perífrasis verbal pasiva, hallo el complemento agente, ¿no? Concédeselo al mejor alumno. Entonces, concedo algo, es el o de, le concedo esto. ¿A quién? Al mejor alumno, a él. Quien se beneficia es el objeto indirecto. Le concede al. Se representa al alumno. Es por lo tanto el objeto directo. Y en la última oración decía, el peregrino ha retornado a su hogar. ¿A dónde ha retornado? A su hogar. Es un complemento circunstancial. ¿Ven? Entonces, en el predicado vamos a hallar diferentes complementos, los vamos a volver a mencionar, pero en esta primera presentación siempre tenemos que estar determinando a los, entonces, elementos que aparezcan de acuerdo a la naturaleza del verbo, ¿no? Entonces, no se olviden, el último elemento determina esto. Bien. Veamos ahora las clases de predicado. Encontramos dos clases de predicado. El primero es llamado un predicado nominal. El predicado nominal tiene como núcleo a un verbo copulativo. Los verbos copulativos que hemos aprendido, ser, estar y parecer. Los verbos copulativos permiten que completen la intención de ese verbo a través de un atributo. Estos atributos pueden ser frases nominales, frases adjetivas, ¿no?
Y además, en el predicado nominal podemos también hallar algún circunstancial, puede aparecer. Pero el elemento obligatorio para que haya un predicado nominal es el complemento atributo. Entonces, si tenemos tus amigas han estado pendientes de ti, el verbo han estado, fíjense que este es el verbo copulativo, ¿no? Este es el verbo copulativo. ¿Y qué hemos dicho? Que me fijo en el último elemento, ¿no? Estado, verbo estar. Pendiente de ti, entonces sería mi complemento atributo. ¿Ven? Y así voy a ir observando, sido, han sido, igual sido, de ser. Entonces, indica el verbo copulativo. Y nuestra profesora de inglés sería el complemento atributo, ¿no? A través de la frase, por ejemplo, nominal. ¿Ven? Entonces, en todos los casos, los verbos copulativos permiten hallar a ese atributo. Cuando hablamos de un predicado verbal, estamos mencionando que el núcleo de esa construcción será un verbo no copulativo o llamado verbo predicativo. A su vez, los verbos predicativos se pueden clasificar, ¿no? Ustedes ya aprendieron esto, en verbos transitivos, intransitivos e impersonales. Ustedes ya reconocen estos verbos. Por esa razón, podremos hallar dentro de este predicado verbal diferentes complementos menos al complemento atributo. Este complemento atributo, digamos, es exclusivo de este predicado nominal, ¿no? Es exclusivo del predicado nominal. ¿Ok? Es exclusivo de ese predicado nominal. En cambio, en el predicado verbal voy a encontrar al objeto directo, al indirecto, al predicativo, al circunstancial, al agente, a muchos complementos. ¿Por qué? Porque los verbos que aparecerán lo van a permitir. Y puedo decir, Alejandro preparó el ceviche. ¿Quién preparó esto? Alejandro es mi sujeto. ¿Qué preparó él? El ceviche. Entonces la acción de preparar recae sobre algo, que es el objeto directo, lo preparó. ¿Ven? Yo puedo decir, el ceviche fue preparado por Alejandro. Fue preparado es mi verbo. Por Alejandro va a ser mi complemento agente, porque le he preguntado por quién fue preparado el ceviche. Por él. ¿Ven? Entonces, voy a hallar diferentes complementos, ya que los verbos, acá también hay una perífrasis, van a ser verbos no copulativos, ¿no? Entonces, encuentro igual forma que el último determina esto. Verbo principal, ¿no? Bien. Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta? Sí, Rodrigo, hay complemento atributo cuando hay un verbo copulativo. Así es. Listo. Entonces, vamos a... Bueno, sí, se entiende, aunque puede que también el predicado verbal tener verbos copulativos, pero que ya pasaron a ser tipo transitivos, sí puede ser. a ver si te he entendido. Que en O sea, el caso del predicado verbal, claro, tienes tus verbos transitivos, ¿no? Todo. Ya. Cuando hay un verbo, por ejemplo, estar o ser, que directamente está refiriéndose a un circunstancial, pero no está presente
ese atributo, entonces el predicado va a ser considerado un predicado verbal. A eso te refieres de repente, ¿no? ¿Joan? Sí, porque de no estar ese Ajá. atributo, pues no se le podría considerar, ¿verdad? Ajá, así es, así es. Como el ejemplo que les habíamos puesto, ¿no? Ella está en Lima. Entonces, no aparece el atributo, solo es circunstancial. Entonces, el predicado pasa a ser un predicado verbal. Ujú. Entonces, aquí mismo lo vamos a reforzar. Miren, tenemos el atributo, aparece en el predicado nominal. Y no se olviden que este predicado nominal, la base es la frase verbal atributiva, ¿no? El atributo puede mostrarse a través de una frase nominal cuyo núcleo va a ser el sustantivo, puede ser también un pronombre, o una frase adjetiva. Entonces el núcleo va a ser un adjetivo, ¿no? Entonces, pero siempre están los verbos copulativos, ¿no? Ahí está el verbo ser, el verbo estar, parecer, ¿no? Y permiten hallar entonces a esos atributos señalados, ¿no? La ociosidad es falta, ¿no? Falta que el verbo cierre esa idea a través de un atributo. Madre de todos los vicios. Pablo y Rosa estuvieron. ¿Estuvieron qué? Juntos, ¿no? Entonces, cierra la intención del verbo. Parece, Marisol parece, no es suficiente. ¿Qué parece, no? Aparece el atributo muy afectado, ¿no? El adjetivo. Entonces, los atributos solo aparecen después de los verbos copulativos. En el caso del predicativo, vamos a hallar que este se encuentra en un predicado verbal. ¿Ya? Y ese predicativo como complemento, entonces, se forma a través de una frase adjetiva. Entonces, la condición primero es ubicar a los verbos. Miren, este es el verbo. La princesa descendía radiante por la escalinata. ¿Quién descendía? La princesa, mi sujeto. Descender no es un verbo copulativo. Entonces, yo digo, ¿por dónde descendía la princesa? Por la escalinata. Y hay un circunstancial. Pero hay una característica radiante. Esa característica radiante, ¿a quién le corresponde? ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién está radiante? La princesa, ¿no? La princesa. Es una característica que se le atribuye al sujeto, al núcleo del sujeto. Al tener esa carga modal, tiene una intención modal que puede responder, chicos, a la pregunta ¿cómo?, ¿no? Entonces, como responde a la pregunta ¿cómo?, yo voy a tener como respuesta, ¿cómo descendía? Radiante. ¿De qué forma? Radiante, ¿no? ¿Ven? Entonces, yo sé que radiante es un adjetivo. ¿Okay? Es un adjetivo. Y los adjetivos funcionan como predicativos, complementos predicativos, cuando se encuentra después de verbos no copulativos. ¿Ven? En este caso afectaba a princesa. Pero fíjense en el otro. Después del examen vi muy alegres a los jóvenes. Vi es mi verbo. Mi sujeto es tácito. Yo vi. ¿No es cierto? ¿A quién vi yo? ¿A quién vi? A los jóvenes. Esto que voy a reconocer, esta de ahí, viene a ser mi... A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es esto? ¿Qué viene a ser los jóvenes? A ver. ¿El sujeto?
Perdón, no te escuché bien. El sujeto me dijiste... a ver, ¿será el sujeto, chicos? A ver si están de acuerdo con su compañera. A ver, ¿qué piensan, chicos? La gente. A ver, el agente será, ya nos vamos hacia el agente. Recuerden la condición, el agente está en una oración pasiva, hay perífrasis además, el sujeto recibe la acción. Si el sujeto es quien realiza la acción, recuerden, yo vi, la acción del verbo es realizada por la primera persona, yo vi. ¿A quién vi yo? Hago la pregunta. Esa pregunta responde al objeto directo. Yo vi a los jóvenes. Este objeto directo que está presente está formado por la preposición a seguido de la frase nominal, que ya hemos aprendido a reconocer. Esta frase nominal cumple función de o de, ¿no? Entonces, la acción de ver recae sobre los jóvenes. Yo vi a los jóvenes ¿cuándo? Después del examen circunstancial. Ahora, ¿cómo los vi? Le pregunto, ¿no? Responde una pregunta como ¿cómo? ¿Cómo los vi? Dice, muy alegres. Pero yo les pregunto, ¿quién estuvo alegres? ¿Yo o los jóvenes? Los jóvenes. Ah, entonces la característica no va hacia el sujeto como en el anterior caso, ¿no? En el anterior caso, fíjense que la característica iba hacia princesa, que era el sujeto. Ay, se me mueve mucho esto. Y he sufrido con los... Esto, ya. Entonces, iba hacia... ¿Ven cómo se me altera? Bueno. Entonces, en el predicativo, yo puedo modificar tanto al sujeto como, por ejemplo, a lo de, como lo estoy viendo, los jóvenes alegres. El predicativo tiene una carga modal y puede responder a la pregunta ¿cómo? Pero siempre es un adjetivo o frases adjetivas muy alegres. ¿Ok? ¿Quedó claro, chicos? Sí, está claro. Qué bueno, qué bueno. Ya, sigo porque el tiempo nos pasa rápido. Ok, ya, le gané a esto. Ahora, recordemos nuevamente el objeto directo, el indirecto. Ustedes, yo sé que lo van a reconocer rápidamente. El objeto directo, entonces, se forma por una frase nominal que está después de la preposición a, ¿no? Para hallar a lo de, nos dice que debemos hacer la pregunta ¿qué? Al verbo transitivo más el sujeto. O a quién más el verbo transitivo más el sujeto. La respuesta será el objeto directo. Pero también yo tengo que recordar que puedo sustituir, ¿no? Por un pronombre, lo, los, o la, o las. ¿No es cierto? Yo puedo reemplazar por estos pronombres al objeto directo cuando entonces reemplaza a la tercera persona. ¿Ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, Darwin publicó El origen de las especies. La acción del verbo recae sobre algo, ¿no? Primero, ¿quién publicó esto? Darwin en mi sujeto. Pregunto, ¿qué publicó Darwin? ¿Qué publicó él? Mi respuesta, el origen de las especies. Ese es mi objeto directo. Quiero estar segura, entonces lo reemplazo. Diría Darwin, ¿qué digo? ¿Lo o la publicó? A ver, ¿con qué lo reemplazo? Lo.
Con lo, correcto. Siempre sustituye al mismo sustantivo en el género y en el número. Entonces sería lo. Este lo está reemplazando al origen de las especies, ¿no? Entonces reemplazo por lo publicó. Listo. Ahora, Cristóbal Colón saludó a la reina de Isabel, de España. Ya. A ver, saludó. ¿Quién saludó? Cristóbal Colón. ¿A quién saludó? A la reina Isabel. No pregunto qué saludó, sino a quién saludó. La acción de saludar no recae sobre un objeto, sino sobre algo. Entonces, a la reina Isabel, yo tengo a mi objeto directo, ¿no? Reemplazo a la reina Isabel por un pronombre. ¿Cuál es el pronombre, chicos? ¿Cuál es el pronombre, La. chicos? La. Muy bien. La saludo. Correcto. Listo. La última. García ha ganado 2 medallas de oro. Verbo ha ganado. ¿Quién ha ganado esto? García. ¿Qué ha ganado García? Preguntas para reconocer a lo de. Entonces, ha ganado esto. Y estas son las 2 medallas de oro. Entonces, García las ha ganado, ¿no? Las. ¿Ok? Miren, paso a paso y vamos reconociendo entonces al objeto directo. El indirecto, chicos. Para hallar al indirecto debemos hacer la pregunta ¿quién? También al verbo transitivo, a lo de y al sujeto. Entonces tenemos, además de esto, que podemos hallar a un o de sustituyendo por le y les en el mismo número. Esto cuando se refiere a la tercera persona. ¿Ok? Entonces decimos, el BCR le otorgó el préstamo a Laura. El BCR, mi sujeto. ¿Qué otorgó el BCR? El préstamo. ¿Qué otorgó? El préstamo. Ahora pregunto, ¿a quién otorgó el préstamo? Y ustedes me responderían, a Laura. Ella es la que se beneficia. Este es mi OI. ¿Ven? Mi OI. Vamos a colocar este color. Y además se repite el OI con el le. ¿Ven? Entonces ya sé el reconocimiento del OI. ¿Han observado cómo hemos subrayado el OD y luego el OI? Eva me mostró su carrera universitaria. Mostró es mi verbo. ¿Quién me mostró esto? Eva, mi sujeto. Pregunto, ¿qué me mostró Eva? ¿Qué me mostró? Su carnet, ajá, universitario. Me mostró eso, el OD. Me lo mostró. ¿A quién mostró ese carnet, chicos? A mí. Y me reemplaza la primera persona. A mí, a ese yo. Entonces me es mi OI, es el que se beneficia. El jurado no te explicó su resolución. Explicó es mi verbo. ¿Quién no me explicó? El jurado es mi sujeto. ¿Qué no te explicó el jurado? Su resolución, exacto. Este es el objeto directo. ¿A quién no le explicó esa resolución? A ti, ¿no es cierto? A ti, que es el OI. Te representa la segunda persona. ¿Ven? No es difícil, chicos, si hacemos las preguntas claves, ¿no? ¿Ok?
Muy bien, acá estoy viendo que me está siguiendo. Rodrigo, correcto. Sí, practicando, chicos, siempre para que no se olviden del marco teórico, que es como las matemáticas, ¿no? Fórmulas y vamos, en este caso, realizar. Listo, chicos. Ahora, tercer ejercicio rápidamente. Nos quedan todavía 25 minutos para que hagamos. A ver. Ya está, la primera me dice. A ver, un ratito voy a dejar, chicos, de compartir. Ya. Estamos entonces en este ejercicio 3, donde tenemos que ubicar al objeto directo e indirecto. A ver, tenemos Pedro, ya no soporta la congestión vehicular, ¿no? Entonces, voy a subrayar, voy a resaltar igual, ¿no? A lo D, Mario, a lo I, con turquesa, ¿ok? Ya. Pedro ya no soporta la congestión vehicular. Soporta mi verbo. ¿Qué ya no soporta Pedro? La La congestión vehicular. congestión vehicular, así es, no la soporta. Entonces, este es mi objeto directo, Directo. ¿no? Muy bien. Por ahí creo que Franco había también dicho. Y Jennifer, ¿no? A ver, Pablo, préstame tu laptop para la exposición del trabajo. Le habla Pablo, es mi vocativo, ¿no? Tú préstame. ¿Qué me vas a prestar? Tu Tu laptop, laptop. ¿no? Tu laptop. Este es mi objeto directo. Ahora, ¿a quién le va a prestar esa laptop? A mí. A mí. ¿Dónde se refleja esa idea? En préstame. Exacto, muy bien, Jennifer. En me, que viene a ser el pronombre que está adherido al verbo. Recuerden que los pronombres átonos pueden ser enclíticos o proclíticos. Son enclíticos cuando está adherido al verbo y proclíticos cuando están separados, ¿no? Me representa a la primera persona, que es a mí, ¿no? Presta esto a mí. Entonces ya ubiqué. Letra C. Carla nunca conoció la verdadera amistad. Entonces, conoció. Carla nunca conoció. ¿Qué no conoció Carla? La verdadera A amistad. ver, la verdadera amistad. ¿Esto qué viene a ser? El objeto directo.
Correcto. No la conoció, ¿no? No la conoció. A ver. Letra D. Judith le pidió a José otro helado de lúcuma. ¿Quién pidió eso? Judith, ¿no? Mi sujeto. ¿Qué pidió Judith? ¿Qué pidió Judith? Pidió otro helado de lúcuma, ¿no es cierto? Pidió esto. Esto es mi OD. ¿Qué pidió Judith? Otro helado de lúcuma. Lo pidió. ¿A quién pidió esto? A José, ¿no? A José. Le representa a José, que se está repitiendo el oí. ¿Ven? Judith le pidió a José es. ¿Eh? También, Satomi, correcto. Ahí está Satomi. Hola. Muy bien. Julio también. Muy bien, chicos. Me alegra que practiquen y que estén muy atentos. Letra E. Niños, las abejas absorben el néctar de las flores. Absorben, mi verbo. ¿Quiénes absorben el néctar? Hablo de las abejas, ¿no? ¿Qué absorben las abejas? Le hago la pregunta. Respuesta. ¿Qué absorben las abejas? El néctar de las flores. Esa respuesta es mi objeto directo. Las abejas lo absorben, ¿no? Les hablo a los niños que el vocativo está fuera. Letra F. El congresista nos ofreció su ayuda de todo corazón. ¿Quién nos ofreció su ayuda? El congresista. ¿Qué ofreció el congresista? Su ayuda. ¿Sí? ¿Qué ofreció él? Su ayuda. ¿A quién ofreció su ayuda? A nosotros. Nos representa a nosotros. Nuevamente, ¿quién ofreció su ayuda de todo corazón a nosotros? El congresista, sujeto. ¿Qué ofreció él? Su ayuda. Mi objeto directo. La ofreció. ¿A quién la ofreció? A nosotros. ¿Cómo la ofreció? De todo corazón y circunstancial, ¿no? Letra G. Ahora, señor, encienda el motor de vehículo. Usted encienda. ¿Qué va a encender? El motor del vehículo. Esto viene a ser mi objeto directo. A ver, estoy leyendo. Correcto, correcto. Muy bien. Letra H. El lunes, pocas personas apreciaron el eclipse lunar. Apreciaron es mi verbo. Pocas personas es mi sujeto. ¿Y qué apreciaron pocas personas el lunes? ¿Qué apreciaron? El eclipse. Exacto. Lo apreciaron. Quiere decir que era mi objeto directo. A ver, observen, chicos. No se nos haya pasado nada. Uy, esto que se me activa, se activa. Ya. Todo bien, ¿no? Ya han escuchado cómo formulamos las preguntas para ubicar a los demás. Último complemento, chicos. Tenemos a los complementos agente, que ya sabemos cómo ubicarlo en las oraciones pasivas, donde el sujeto es pasivo, y además hay una perífrasis verbal por el verbo auxiliar ser seguido de un participio. Después de este verbo auxiliar ser y el participio aparece entonces el complemento agente. Se inicia por la preposición por más la frase nominal. Formulo la pregunta al verbo ¿por quién? Nuestro continente fue descubierto por Colón.
¿Qué fue descubierto? Nuestro continente es mi sujeto. Todo lo demás mi predicado. ¿Por quién fue descubierto? Mi respuesta es por Colón. Por Colón es mi complemento agente. ¿Ven? La mosca ha sido atrapada por la araña. ¿Qué ha sido atrapada? La mosca, mi sujeto. Pasivo. El verbo haber se une al participio de ser y ser se vuelve auxiliar cuando está al lado de otro participio. Por eso hay una perífrasis verbal. Ha sido atrapada. ¿Por quién ha sido atrapada la mosca? Por la araña es mi complemento agente. Se ha respondido a la pregunta ¿por quién? Y finalmente los circunstanciales. En el caso de circunstancial, vamos a encontrar que son ideas que se puede dar a través de una frase nominal, frases adverbiales o frases preposicionales que van dirigidos básicamente al verbo. Se le formulan las preguntas al verbo dónde, cuando quiero determinar el lugar, cuándo, al tiempo, cómo, al modo, con quién, cuando expresa compañía, por qué, una causa, etc. Entonces, por acá este fin de semana iremos al zoológico. ¿A dónde iremos? Al zoológico. ¿Cuándo? El fin de semana, ¿no? Entonces, yo puedo formular preguntas que se le hacen al verbo para indicar todo ello. Entonces, puede mostrar también cantidad, cuánto llovió, por ejemplo, cuánto paseaban. Entonces, afecta al verbo. Ahora vamos al último ejercicio de aplicación antes de resolver las 4 preguntas seleccionadas. ¿Sí? Ya lo tengo por acá resuelto, pero todavía tenemos tiempo para poder hacerlo. A ver, chicos, identifiquemos los complementos del verbo en las oraciones. ¿Sí? Observen bien, por favor, chicos. Tengo los verbos, ¿no? Dice, varios congresistas no han venido a la reunión. Verbo, primero ubico mi verbo, es importante para identificar los demás complementos. Me fijo que venir es un verbo predicativo, ¿no? Entonces, ¿quiénes no han venido? Varios congresistas. ¿A dónde no han venido? Pregunto a la reunión. ¿A dónde no han venido? A la reunión. ¿Qué hay aquí? Hay un complemento circunstancial que me expresa el lugar, ¿no? Este adverbio no en la oración funciona también como un circunstancial. Recuerden que los circunstanciales se forman también por frases adverbiales, ¿no? Entonces no sería un circunstancial de negación, por ejemplo. Al final les voy a mostrar nuevamente. Entonces ustedes tienen que ubicar a los complementos. Circunstancial, correcto, muy bien. En la letra B, su madre siempre llevaba a los niños a la escuela. Verbo, llevaba. ¿Quién llevaba siempre? Su madre, ¿no? Sujeto. Entonces, pregunto, ¿a quién llevaba? ¿A quién llevaba su madre? Llevaba a los niños, ¿no? Es decir, que los llevaba. ¿Qué viene a ser esto, chicos? ¿O ¿Qué complemento? El o de, ajá. Mi verbo además era un verbo predicativo y transitivo, ¿no? Los llevaba. ¿A dónde los llevaba? A la escuela. Este es mi circunstancial también del lugar. Cuando
siempre es un adverbio y también actúa como un circunstancial de tiempo, ¿no? Entonces, ya ubiqué todo esto en el predicado. Letra C. Celina espera nerviosa los resultados médicos. A ver, espera es mi verbo. ¿Quién espera nerviosa los resultados médicos? Celina es mi sujeto. Todo lo demás, todo lo que decimos de Celina es predicado. A ver, ¿qué elementos encuentro ahí? ¿Qué complementos? Hagan esa oración, la C. ¿Qué hay? ¿Qué complemento sería? Rodrigo, nerviosa, los resultados médicos. ¿Qué complementos habría? ¿Objeto directo? El objeto directo, ¿cuál sería, Jennifer? Los resultados médicos. Ya, ¿qué espera? Dice, espera los resultados médicos. Correcto. Ajá. Bien. ¿Qué viene a ser nerviosa? Circunstancial. Ya, a ver, ¿qué dice lo demás? ¿Será un circunstancial? Observen. Nerviosa es una característica, es un adjetivo que le corresponde a Celina. Celina es la que está nerviosa. Está después de un verbo predicativo o no copulativo. Cuando hay una característica que está afectando a ese sujeto, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Esto se le conoce como complemento predicativo. Un predicativo. Complemento predicativo. En la siguiente va a estar escrito, no se preocupen. Ahora escúchenme y observen los colores. Entonces, espera esto o de. Los espera. ¿Cómo los espera? Nerviosa, pero es un adjetivo, entonces es un predicativo. Tiene una intención modal. En la letra D dice, el ingeniero te alquiló amoblado su departamento. Alquiló. ¿Quién te alquiló esto? El ingeniero es mi sujeto. ¿Qué te alquiló? Su departamento. Un departamento. Así es, lo alquiló. ¿A quién le alquiló el departamento? A mí. En T. Ajá, a ti. ¿Y este es el? Objeto indirecto. Correcto. Ahora, ¿cómo alquiló este departamento? ¿Cómo lo Amoblado. alquiló? Así es. Y amoblado es una característica de lo de. Entonces también era un complemento atributo, perdón, predicativo, ¿no? Un complemento predicativo. Porque está afectando a lo de, y en el anterior caso, al sujeto. En ambos son adjetivos que están después de verbos no copulativos. ¿Ven? Letra E. La universidad otorga una beca al mejor estudiante. Otorga mi verbo. Entonces, ¿qué otorga la universidad, chicos? Una beca. Así es, la otorga, ¿no? Este es mi objeto directo. ¿A Objeto quién directo. otorga esa beca? Al mejor estudiante. Y este es el... Ese es mi objeto indirecto. Objeto indirecto. Ajá, le otorga una beca. Se la otorga. Yo puedo reemplazar a los dos. Así me he mareado con esta opción que ya no sé, la voy a desactivar después. A ver, la enfermera nos ha aplicado muchas inyecciones. Aplicado es mi verbo. Ha aplicado, ¿no? ¿Quién ha aplicado? La enfermera. ¿Qué ha aplicado ella? Muchas Muchas. inyecciones. Ese es mi OD, ¿no? Pero Las ha ya aplicado.
¿A quién? A nosotros, ¿no? Y ese nos es el oír. Nos ha aplicado a nosotros. Algún día venceremos el egoísmo con generosidad. A ver, chicos. Venceremos es mi verbo. Nosotros venceremos. ¿Qué venceremos, chicos? El egoísmo. Ajá. El egoísmo. ¿Y el egoísmo qué viene a ser? Objeto directo. Bien, muy bien. Muy bien. Ahora sigo preguntando. ¿Cuándo venceré el egoísmo? Algún día. Ajá. ¿Y este qué viene a ser entonces? Cuando he preguntado el verbo ¿cuándo? Predicativo. ¿O No, cuándo? circunstancia. Circunstancial de tiempo. Exacto, es circunstancial. A veces nos salen palabras que no queremos decir, ¿no? No se preocupe. Luego corregimos ahí inmediatamente. Y me queda por acá. ¿Cómo venceremos? ¿De qué forma? Con generosidad. Ese es un circunstancial de modo. ¿Ve? Acá respondí el cómo, como en los anteriores, pero estamos viendo una frase preposicional, ¿no? En la preposición más el sustantivo, que actúan entonces como un complemento circunstancial de modo. ¿Cómo lo venceremos? Con generosidad. Letra H. En horas de la mañana cesó la lluvia en Cajamarca. Cesó. ¿Qué cesó? La lluvia, el sujeto. ¿Dónde cesó la lluvia? En Cajamarca. Ubicación, y esto es un circunstancial. ¿Cuándo sucedió esto? En horas de la mañana. Mañana. Un circunstancial de tiempo, ¿no? Verde circunstancial, estoy poniendo. Marisol, busque las llaves por toda la habitación. Busque, mi núcleo. Usted busque. ¿Qué va a buscar? Las llaves. ¿Mm? Las busca. Este es el objeto directo. Objeto directo. Ajá, me están siguiendo, ¿no? A ver, Franco, correcto. A ver, Rodrigo, están en Cajamarca. Ya, ya está. Estamos en la I, ¿no? Todos. Ah, ya. Ya se nivelaron, a ver, chicos, o me llega tarde los mensajes. ¿Qué busqué entonces las llaves? ¿Por dónde busqué? Por toda la Por toda la habitación. habitación. Por toda ¿no? la habitación. Y esto viene a ser mi circunstancial. Circunstancial de lugar, perdón. Así es, del lugar. Letra J. Javier fue expulsado del colegio por indisciplinado. Uy, a ver, no hay ningún Javier acá, ¿no? Fue expulsado, mi verbo. Javier ha sido expulsado. ¿De dónde ha sido expulsado? Del colegio. Del colegio. Esto es entonces un circunstancial, también del lugar. Ahora, por acá veo una razón, ¿no? ¿Por qué fue expulsado? Por indisciplinado, que es una circunstancia. De causa, ¿no? Es un circunstancial de causa. Expresa el motivo, ¿no? Y la última decía, en el Perú existen demasiadas mujeres sin estudio. Existen es mi verbo. Y que quienes existen, demasiadas mujeres sin estudio es mi sujeto. Y tengo entonces dónde existen esas mujeres en el Perú. Es mi circunstancial. Entonces, hemos reconocido los complementos. Voy a mostrarles, acá 5 minutos, bueno, un poquito más, me voy a pasar unos 2, 3 minutos, ¿ya? Para ver las preguntas. Por acá, a ver, chicos, lo mismo que hemos analizado, a ver si por ahí falta algo. Está anotado todo, ¿no? Con los mismos colores. El amarillo un poco más bajito, pero igual, ¿no? A ver. Ya está el circunstancial de modo, ven el circunstancial de causa, el complemento predicativo.
Los objetos directo, indirecto. Ahí está para que practiquen, chicos. ¿Ok? Bien. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a ver las preguntas seleccionadas. Mira esta pregunta. Ay. Cuenta. Ya. Listo, chicos. Entonces ya vieron las respuestas. Ahora vamos a las preguntas seleccionadas. Dejo de compartir porque el otro está en PDF. Tun, tun, tun. Ya. Bien, todos pueden observar las preguntas, ¿no es cierto, chicos? Sí. Ya, qué bueno. Entonces, hay 4 preguntas, ustedes ya lo saben, chicos. En estas clases son las 4, el resto hay que hacerlas para que puedan también formular sus preguntas en la consulta docente, ¿no? En esos espacios que hay, donde hay los docentes que están esperando. A ver, la segunda pregunta. Tenemos el sujeto complejo. Voy a resaltar por acá. ¿Ya? Me piden el sujeto complejo. Presenta un modificador indirecto. Frase preposicional, frase positiva y proposición subordinada adjetiva, ¿no? Que son esas 3 formas de hallar al MI. Considerando ello, ¿qué enunciados presentan el sujeto complejo? A ver, chicos. En la primera no, ¿no? Porque dice, el pastel de manzana lo preparó Rosario. ¿Quién lo preparó? Rosario, sujeto. No hay un MI. Aún no suenan las campanas de la iglesia. ¿Qué no suenan? Las campanas de la iglesia es mi sujeto. Las campanas no suenan aún. Y en este sujeto hay un MI. ¿Cuál es el MI? De la iglesia, ¿no? Frase preposicional. El perro de noche no conoce a su dueño. Él no conoce. El sujeto, que no hay un MI. Descartado. Rosa, fue fascinante la película que vimos. La película que vimos fue fascinante. Mi sujeto sería la película que vimos, ¿no? Y en este sujeto estoy encontrando una proposición subordinada adjetiva que modifica películas. Y toda proposición adjetiva y la frase preposicional modifican indirectamente. Entonces la respuesta estaba en 2 y 4. 2 y 4 estaba en la letra C. ¿Ok? En la 5 tampoco había, ¿no? El salmón en la trucha abunda. No había modificadores indirectos. ¿Están de acuerdo, chicos? A ver, ustedes también contestaron igual. Sí, correcto. Muy bien. Continuamos ahora, pregunta número, pregunta número 5. Reconozcamos al objeto directo. Dice, el objeto directo es una función de la frase nominal la cual completa el significado de un verbo transitivo. Este complemento puede ser reemplazado por los pronombres personales átonos, los, las, me, te, se o nos. En consecuencia, señale que enunciados contienen objeto directo. A ver, chicos. ¿Cuál es la respuesta?
Entonces, ¿cuál sería, chicos? A ver qué han marcado. Sí, yo sé que estamos con el tiempo, pero por lo que demoramos un poquito al iniciar, unos 2 minutos, por favor, para terminar esta resolución, ¿ya? A ver. En las 5 entonces tendríamos la respuesta, dice, no volverán que las oscuras golondrinas es el sujeto, no hay OD. Este lunes la letra regresó a Lima, tampoco hay circunstancial. La profesora aún no corrige, dice, el tercer examen. ¿Qué no corrige? El tercer examen, no lo corrige, ahí está el OD. ¿Ven? En los árboles elevados anidan las cigüeñas anidan, no hay OD. Sofía ha llevado, verbo ha llevado. ¿Qué ha llevado? Ha llevado a sus hermanos, los ha llevado. Entonces, ¿a dónde? Al zoológico. Entonces estaba en la 3 y en la 5. La respuesta es la letra D. ¿Está? Coincidimos. Falta poquito, chicos. A ver, ahí. Ya. Número 8 y 10. 8 y 10. En la 8, el complemento circunstancial, como lo hemos señalado. Es una de las funciones sintácticas que cumplen las frases nominales, adverbiales o preposicionales. Modifica el significado del verbo en la oración indicando circunstancias de tiempo, lugar, modo, cantidad, causa, finalidad, etc. Dicho esto, señale que enunciados contienen más complementos de esta clase. Entonces, más complementos. Ese sonido falló varias veces durante el concierto. Aquí tengo 2, varias veces y durante el concierto. 2. Por la lluvia, Liz se quedó en casa con su familia. A ver, se quedó debido a esto. Causa. ¿En dónde se quedó? En casa. ¿Con quién se quedó? Con su familia. Entonces tengo uno de causa, otro de lugar y otro de compañía. Habían 3. A pesar de su esfuerzo, no ganó la competencia. Hay otro más, por acá como proposición adverbial. Por la mañana, 4. 1. ¿Llegarán a dónde? A Arequipa, 2. 5 dice, a las 4, acá hay 1. Ellos ya, adverbio, habían salido ¿de dónde? De la oficina. Habían 3. Circunstancial del tiempo, ya también es otro de tiempo y uno de lugar. Respuesta, la letra B. Y finalmente, las oraciones de predicado verbal con verbos transitivos, intransitivos e impersonales. Si hay un predicado verbal, es porque los verbos son no copulativos. Entonces, ¿dónde hay predicado verbal? Hay predicado verbal en la 2, rompió, que rompió, él dice, la insensibilidad le rompió el corazón. Y acá también fue escrita. Escribir también. En los demás casos no lo eran porque eran copulativos, ¿no? Debe de ser, ¿ven? Seguía siendo, ha sido. Entonces la respuesta que tenían verbos no copulativos estaba en la letra B, ¿no? En la 2 y en la 4. Listo, chicos, ahora sí los dejo. Muchas gracias por esperar y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Sigan cuidándose bastante, estudien mucho y no se desanimen. Un beso a todos. Hasta la otra semana. Gracias.